7:51 de la mañana y está Diego Fuentes junto a nosotros, conectado a través del Zoom. ¿Cómo está, doctor Fuentes? Qué gusto saludarle. De entrada, preguntarle si es que la violencia y la ola de inseguridad que vive el país influyó o no en esta elección. ¿Cuál es su lectura? Buenos días, Alexis. Buenos días a todo el país. Gracias por el espacio de la entrevista. Por supuesto que sí, es lamentable que esta elección se haya desarrollado bajo no solamente un ambiente extremadamente atípico, sino con hechos que consternan al país, que son en realidad inéditos en los últimos años republicanos, el asesinato de un candidato. Y por supuesto que estas elecciones han tenido un componente muy fuerte de influencia sobre lo que está pasando en el Ecuador los últimos años respecto a la inseguridad. Yo le preguntaba esto y de entrada, no solo porque ese es el tema que habían puesto para la entrevista, doctor, sino porque finalmente los que pintaban como los buqueles ecuatorianos o los candidatos que hablaban de la mano dura, ninguno de los dos pasa a la segunda vuelta. Y opta más bien el electorado por, digamos, un sistema que ya fue probado y que dio resultados, que es el de la Revolución Ciudadana. Ya vamos a hablar más adelante de eso también, porque usted fue parte justamente de toda esa estructura de seguridad. Y optan por un candidato que no tenía justamente el tema seguridad como el principal en su discurso de campaña. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Mire, yo creo que por suerte el pueblo ecuatoriano ha rechazado las propuestas que son básicamente propuestas orientadas a desentender cuál es el concepto de seguridad. Obviamente había un candidato que hablaba solamente de básicamente dar bala a todos los problemas estructurales que tiene el país. Por supuesto, la inseguridad es uno de ellos, pero desde la experiencia, el problema de la inseguridad no se afronta solamente con más patrulleros, con más policías, sino también con políticas públicas que permitan diferenciar a quienes inciden en la delincuencia común, que para eso se necesita apoyo, se necesita mejores políticas de reinserción, de rehabilitación, políticas para dar empleo a la gente que está vinculada a veces en el delito común, que es el delito del robo de los celulares, los delitos pequeños. Y obviamente respecto del crimen organizado, fortalecer elementos importantes del Estado, apostarle al Estado, inteligencia, mejor capacitación para la policía, un proceso fuerte y agresivo de depuración. Entonces, yo creo que por suerte el pueblo ecuatoriano en esta primera vuelta ha descartado todas esas propuestas que son básicamente propuestas de películas de cine, en donde lo que se trataba de decir es que aquí con una un supuesto Bukele ecuatoriano íbamos a salir de este problema. Eso no se soluciona de esa forma. Uh-huh. Y desde la experiencia, ahora la gran visión, o sea, la gran elección que tiene el pueblo ecuatoriano es elegir entre un modelo de Estado que tiene la experiencia, un gobierno que tiene la experiencia, que tiene los resultados ya hechos, demostrados, o un gobierno que lamentablemente, como el gobierno que está por salir, es un gobierno que viene a una curva de aprendizaje, es un gobierno que no sabe de administración pública y sobre todo un gobierno que no entiende que el Estado, la administración del Estado es diferente a la administración de la empresa privada o de una empresa propia o familiar. Ahora, yo decía hace un momento, Diego Fuentes fue parte de esa estructura de seguridad, fue viceministro de seguridad durante el gobierno, una etapa del gobierno de Correa, y quizás valdría la pena que nos ayude a entender cómo fue que el sistema de seguridad arrojó resultados tan eficientes que el Ecuador se convirtió en el segundo país más seguro de la región. ¿Qué fue lo que se hizo y que se hizo bien además? Mire, hay que hacer un antecedente. En el año 2009, el Ecuador tenía una tasa de 20 casos por cada 100.000 habitantes, Alexis. Uh-huh. Esta era una de las tasas más altas que se había registrado hasta esa época. Año, perdón que le interrumpa ahí, porque el año que usted señala es clave, porque es justamente el año en que se va la base de Manta, como para además ir destruyendo también ese relato que han pretendido construir en estos Hay que días. desmitificar la base de Manta. La base de Manta había iniciado en el año 90, en el año 1999 y la base de Manta luego de la consulta y de la constituyente que se hace en el año 2008 sale del país después de 10 años de operación. Pero ¿cuáles son los resultados de la base de Manta? 78 toneladas de droga incautadas en esos 10 años
y nos dejan una tasa de 20 casos por 100.000 habitantes en muertes violentas. Esos son los resultados reales, datos duros, no relatos, de lo que constituye la base de Manta. La base de Manta básicamente lo que buscaba es un nivel de operación en donde se evitaba que la droga salga, pero no se desarticulaban a las bandas que tenían al país sumido en la delincuencia. Y obviamente en esa época la gente recordará, el Ecuador vivía también un problema serio de sicariatos, Manabí, una provincia sumamente violenta, y eso fue lo que dejó la base de Manta. Luego de que se adoptan políticas públicas planificadas y sobre todo que le dan capacidades propias a la Policía Nacional, comienza a decrecer la tasa de muertes violentas. ¿Cuáles son estas políticas? Bueno, más allá de los cambios estructurales que se dan con la Constitución del 2008, en primer lugar, se crea un ministerio, que es el Ministerio del Interior. Recuerden que antes existía el Ministerio de Gobierno, un ministerio enfocado exclusivamente en la seguridad de los ecuatorianos, un ministerio que estaba a cargo de la policía y obviamente de a través de las políticas públicas del gobierno nacional y de un fuerte proceso de inversión, dotarle a la policía de todos los elementos para que pueda combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. Se reestructura el sistema de rehabilitación para poder tener a la población carcelaria y a las personas que integran las bandas y que comienzan a ser detenidos y puestos a órdenes de la justicia debidamente separados por su grado de peligrosidad y por su grado de delitos. Se genera un nuevo proceso de rehabilitación para las personas que son parte del sistema de rehabilitación social y adicionalmente se comienza a articular de mejor manera todos los elementos de los organismos del Estado, a la policía preventiva, a la inteligencia, a la policía investigativa. Entonces, el Ecuador comienza a dar un vuelco importante respecto de los índices de seguridad. Nosotros, para que seguramente ya han pasado algunos años y hay gente que tal vez no dimensiona lo que vivía el Ecuador. En cifras, el Ecuador en el año 2016 quedó con una tasa de 5.6 casos por cada 100.000 habitantes. De 20 logramos reducirla a 5.6 casos, convirtiéndonos en el segundo país más seguro de la región. Eso no solamente no lo convirtió al Ecuador en un hito, sino en un ejemplo para otros países. Esto son datos de la policía o datos del gobierno nacional, son datos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por otros organismos internacionales que apoyaron fuertemente al proceso de recomposición de la Policía Nacional. Entonces, yo creo que los ciudadanos, más allá de las cifras, recuerdan que hasta el año 2016 el Ecuador no vivía en el desastre y en el caos que se encuentra actualmente, en donde los sicariatos, en donde los robos, en donde los negocios son víctimas de vacunadores, de extorsionadores. Y la gran preocupación que tenemos, insisto, ahora en esta segunda vuelta es, en este año y medio de gobierno que va a tener quien sea que gane las elecciones, hay que elegir entre la experiencia de quienes saben hacer lo que ya se hizo, que es básicamente poner en orden al Estado, poner en orden a la policía, apoyar a la policía o permitir que un nuevo gobierno que tiene una curva de aprendizaje que le durará por lo menos un año, venga a improvisar nuevas ideas que lo que nos harán es terminar con no menos de 35 casos por muertes violentas, convirtiéndole al Ecuador en uno de los países más inseguros del mundo. El tiempo que le queda al próximo gobierno, sea este el de la señora González o de Daniel Noboa, en realidad va a resultar bastante corto. Ya le voy a preguntar más adelante también al doctor Diego Fuentes qué tipo de medidas urgentes de corto plazo debería tomar el próximo gobierno. Pero usted acaba de decir algo que a mí me genera mucha inquietud y lo he venido comentando permanentemente por todos los escándalos en los que se han visto envueltos miembros de la Policía Nacional. Dice, hay que poner orden en la policía. ¿Qué pasó en la policía, doctor Fuentes, que, digamos, durante el gobierno de Correa fueron dotados de armas? Un gobierno que durante 10 años invirtió más de 700 millones de dólares en seguridad, tenían patrulleros nuevos, tenían nuevas instalaciones, ¿no se sentían a gusto? Hoy se sienten a gusto, pregunto, empujando patrulleros, con las UPC completamente dañadas, con patrullas y motos destartaladas. ¿Qué pasó con la policía? ¿Por qué hemos visto este deterioro que ha experimentado esta institución durante los últimos años? Pero yo creo que eso es parte del descontrol de un gobierno que no ha tenido interés en primer lugar, en tener controles estrictos
y desmantelar sobre todo. Yo creo que eso es lo importante, la palabra adecuada es desmantelar lo que se hizo bien por odio político, por odio al gobierno del presidente Correa, desmantelar todo lo que se había hecho bien y que permitía que la policía comience a transformarse en una policía que en realidad era un ejemplo para otras policías en la región. Por ejemplo, el proceso de depuración que nosotros hicimos desde el año 2014 fue un proceso muy duro, un proceso internamente que costó mucho, incluso políticamente, porque tuvimos que separar a casi 1.000 policías que habían estado vinculados a varios delitos, policías que estaban haciendo mal uso de su uniforme y de su grado y de su profesión. Y obviamente que fue una decisión política muy dura, pero fue una decisión política sumamente acertada, porque eso lo que permitió es blindar a los buenos policías para que aquellos malos elementos no puedan incidir en la operatividad, en la estrategia y sobre todo en los resultados. Es imposible trabajar con una policía que está básicamente penetrada por el crimen organizado, por elementos vinculados al narcotráfico. Entonces, eso es uno de los factores fundamentales. Sí, la inversión, yo ahí quiero hacer una precisión. El Estado ecuatoriano invirtió en el periodo de gobierno del presidente Correa $900 millones de inversión para la policía. Y aquí hay que hacer una apreciación importante. Es fundamental la inversión en el equipamiento de la policía, pero una policía que está bien equipada, pero que no está depurada, que no tiene los mejores elementos, muy poco puede hacer. Nosotros nos encargamos desde el lado de la dotación, de dotarles con patrulleros, armamento largo, armamento corto, con tecnología para poder combatir al crimen organizado, con comunicaciones, con unidades de policía comunitaria, con unidades de vigilancia comunitaria. Y eso fue un elemento importante para la policía que tiene relación sobre todo con los ciudadanos, porque una policía que está bien equipada responde más rápido ante una emergencia, una policía que está mejor distribuida en el país está más cercana de los barrios, una policía con buenos patrulleros tiene capacidad de mayor patrullaje, obviamente los delitos comunes comienzan a reducirse. Pero una policía que está bien depurada, que tiene controles de confianza de polígrafo, controles de confianza toxicológicos, controles de confianza económicos, del entorno social de los policías, lo que permite es tener unidades especializadas muy bien preparadas para investigar este tipo de delitos relacionados con el crimen organizado y comenzar a dar resultados. Yo solamente quiero recordar, nosotros en el año 2016, que fue ya básicamente casi el final del año completo del periodo del presidente Correa, y el 2017 no lo cuento yo como completo, pero ejecutamos operativos, más de 100 operativos exclusivamente contra el crimen organizado y desarticulamos a más de 500 organizaciones de alto impacto, o sea, que tenían alta incidencia en el crimen en el Ecuador. Y eso lo que permitió es, obviamente, recuperar la ciudad, recuperar la paz de la ciudadanía. Entonces, ese es el tema, la comprensión de qué es lo que hay que hacer y sobre todo la comprensión de que la policía no es, yo veo los planes de los candidatos que ya no pasaron, incluso también del candidato que está actualmente, el candidato Noboa, están muy orientados al equipamiento de la policía. Y obviamente una policía equipada, pero que no tiene todos los elementos para tener control de confianza, para estar depurada, muy pocos resultados podrá dar. Ahora, no solo eso, sino también el tema de la capacitación, doctor, porque hemos visto algunos casos en donde policías se nota que no estaban capacitados como para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Y yo quiero preguntarle también, de paso, no se olvide el tema este de la capacitación. ¿En dónde queda, por ejemplo, la denuncia que hiciera en diciembre del 2021, si la memoria no me falla, el embajador de los Estados Unidos sobre la existencia de narcogenerales en la policía del Ecuador? Mire, lamentablemente respecto de esa denuncia, poco se ha hecho y poco se ha dicho. Yo creo que la denuncia es grave, más allá de la forma de la intromisión del embajador, porque creo que si se daba la alerta debía darse todos los elementos a las autoridades nacionales, no solamente decir hay narcogenerales, sino decir quiénes son los narcogenerales, para que la policía pueda obviamente comenzar este proceso de depuración que yo digo no tiene que ser solamente desde los rangos más bajos, sino llegar hasta los rangos más altos, incluso al mando de la Policía Nacional. Eso por una parte, me parece que esa denuncia es una denuncia seria, pero lamentablemente es una denuncia que no ha tenido todos los elementos de cooperación del quien la hace y que tampoco ha tenido todos los elementos de interés político por parte del gobierno nacional para saber quiénes eran estos narcogenerales. Eso en primera instancia. Uh -huh.
En segunda instancia, respecto de la capacitación de la policía, la capacitación es un proceso permanente. Ahí sí se requiere, por ejemplo, la cooperación con otras policías que tienen mayor experiencia y nosotros lo hicimos en su momento. Yo veo que ahora tratan de decir que la frase ya lo hicimos como que fuera una frase repetitiva. No es una frase repetitiva. Demuestra los resultados y demuestra los hechos de que hubo un gobierno que ya logró hacer las cosas y las hizo bien. Capacitar a la policía fue un proceso importante que se logró gracias a la cooperación con otras policías, la policía de Colombia, la policía de Chile, con los propios Estados Unidos, con la Unión Europea. Y esos procesos hay que retomarlo. ¿Para qué? Para que la policía pueda estar a la vanguardia de las Ujú. técnicas y los métodos de operación del crimen organizado. Entonces, lo que hay que hacer es retomar lo que se hizo bien, hay que recuperar lo que se ha desmantelado, hay que obviamente darle nuevamente al Ministerio del Interior capacidad para tener control de la política pública de seguridad. Hay que recomponer el Ministerio de Justicia que estaba encargado de las cárceles. Hoy tenemos una suerte de secretaría que lamentablemente todos los ecuatorianos hemos visto que se dedica a contar muertos en las cárceles. Necesitamos recuperar la coordinación de los sistemas que responden ante las emergencias del sistema de seguridad ECO 911. Necesitamos nuevamente una política pública de fortalecimiento y de inversión para la Policía Nacional. Mire, en el inicio del año, todos los ecuatorianos con esta alza de muertes violentas, vimos cómo los políticos a cargo de la seguridad del Ecuador se comprometieron en dotar a la policía. Van a Ujú. acabar su periodo de gobierno, obviamente ya se ha extendido hasta noviembre, sin acabar de dotar a la policía de los elementos más básicos que son los chalecos para que puedan proteger los policías su vida en los operativos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un gobierno dice que le apuesta a la seguridad, Ujú. pero no puede en casi 10, 11 meses dotarles de chalecos que son los elementos más básicos, un chaleco y una pistola y municiones a los policías para que hagan su trabajo? Ujú. Entonces, aquí lo que hay es total desinterés, hay total falta de capacidad, total falta de voluntad política, e insisto, esos son los modelos a los que los ecuatorianos van a tener que ir a las urnas para elegir. Yo espero que los ecuatorianos sepan elegir entre un gobierno que ya ha demostrado resultados, que ha demostrado no solamente que sabe lo que hay que hacer, sino un gobierno que sabe cómo se debe hacerlo, o aventurarnos nuevamente a un gobierno que tenga que aprender qué es lo que hay que hacer, que tenga una visión, lamentablemente yo debo ser muy franco, una visión que el Estado no debe ser atendido, que lo privado es lo principal, que le apuesta a la seguridad privada, que le apuesta Ujú. a fortalecer todo lo que es privado y a dejar de lado lo público, que es básicamente lo que nos da, en este caso, hospitales de calidad, nos da escuelas de calidad, seguridad de calidad. Ujú. Doctor, a propósito de todo lo que estamos conversando, hace algunos días, y de paso le agradezco públicamente por hacerme llegar su libro, Matar y dejar matar, al doctor Jorge Paladines. Lo estoy leyendo con mucha atención porque hace un diagnóstico muy interesante de lo que está viviendo el país. Eh, y en este texto, en este libro de Jorge Paladines, él explica que hay un nuevo orden social. A propósito de esta serie de masacres carcelarias, él habla de una cifra superior a los 590 privados de libertad asesinados dentro de las cárceles en las últimas masacres. Las cifras que da el gobierno ponen como entre 400, 420, como que estuviéramos contando, no sé, frutas o alguna otra cosa, ¿no? Pero se trata de vidas, de seres humanos que han sido asesinados, y él habla de más de 590, ¿no? Y él dice, narcotráfico, crimen organizado, corrupción en la policía y por supuesto un sistema de gobierno neoliberal que con el austericidio ha impedido que se ejecuten recursos y presupuesto para la seguridad. Parte del tema de las masacres carcelarias. ¿Cómo se resuelve este gran problema que tiene actualmente el Ecuador? Y cómo se recupera el orden y el control y la gobernanza de las cárceles, que ahora mismo está en manos del crimen organizado. Nuevamente, Alexis, apostándole a lo público, apostándole a la inversión pública orientada a servir mejor a los ecuatorianos. Nosotros habíamos hecho hace tiempo un pequeño análisis y es coincidente, la tasa de muertes violentas hasta el año 2016 acaba en 5,6 casos y desde el 2017 comienza un incremento a 6
a 7 casos en el 2019, 2020 casi a 8, 2022 14. Pero esto tiene una relación directa con la política pública de lo que usted decía de la supuesta, entre comillas, austeridad. El gobierno anterior comienza una pseudo austeridad en donde dicen, ¿saben qué? Tenemos otros temas más importantes que atender. Vamos a desfinanciar proyectos de seguridad, proyectos de rehabilitación social. Las cárceles comienzan a quedarse sin escáneres, comienzan a quedarse sin sistemas para inhibir comunicaciones. La policía comienza a quedarse sin unidades de policía comunitaria, los patrulleros comienzan a dañarse por falta de mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que las organizaciones criminales comienzan a recomponerse, y sobre todo dentro de donde es el ambiente más propicio al interior de las cárceles. Entonces, actualmente, eh, las cárceles no tienen control del Estado. No hay ningún control del Estado más allá del perímetro externo. Entonces, esto, por supuesto, que tiene que ser solventado con inversión, tiene que ser solventado con tecnología para poder poner en orden las cárceles y evitar que dentro de las cárceles proliferen estas organizaciones nuevamente que ahora inciden incluso en lo que pasa en el exterior. En el exterior, nuevamente, hay que fortalecer a la policía, hay que hacer un proceso de inversión muy agresivo. El gobierno que tenga esta responsabilidad en este año y medio, tendrá que hacer un proceso de inversión muy fuerte y acelerado para que la policía nuevamente tenga protección con sus chalecos, para que tenga armas cortas, tenga armas largas que permitan ponerse al nivel del armamento que tiene el crimen organizado. Hay que invertir en tecnología para obviamente desarticular las bandas que están operando desde afuera y las que están operando desde adentro. Pero todo esto, estas acciones se engloban en una política de creer en el fortalecimiento del Estado para dar servicios básicos como seguridad, salud, educación, o en una visión de un Estado que debe ser reducido a su mínima expresión, y obviamente ahí están los resultados. Es un desastre lo que ha pasado, han desmantelado absolutamente todas las cosas que se hicieron bien, y aquí estamos nosotros los ecuatorianos, los ciudadanos, viviendo en zozobra, porque esto no solamente le afecta en la seguridad per se a los ecuatorianos, esto tiene una afectación de toda índole. Todos los negocios que tienen que cerrar ahora en horas de la tarde y ya no en la noche tienen una afectación económica. El otro día yo leía cinco embajadas de las más importantes del mundo, entre ellas de Estados Unidos, de Inglaterra, España, no recomiendan a los turistas venir al Ecuador. Entonces yo no entiendo cómo quieren construir una política pública del Ecuador, del progreso del Ecuador, del desarrollo, si no tenemos lo más básico solucionado, que es tener control de qué es lo que pasa en las calles y qué es lo que pasa en las cárceles. Un relato que desmonta Diego Fuentes hace un momento fue el de la base de Manta, pero hay algunos otros que desde el propio gobierno han intentado posicionar, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, todo lo que se dijo en torno a la consulta popular de febrero pasado, cuando decían que el que votaba no estaba a favor de los delincuentes, de los narcotraficantes, y nos pusieron en esa disyuntiva de entre buenos y malos a los ecuatorianos. Entonces, aparecen estos pesos pesados del manejo de la seguridad del gobierno, llaman a Paco Moncayo y a Wagner Bravo, y ellos en sus primeras declaraciones lo que hacen es decir que durante el gobierno de Correa se habían desmontado los sistemas de inteligencia. ¿Qué es lo que pasa con respecto de eso, doctor Fuentes? ¿Qué se hizo en materia de inteligencia, que es, digamos, la herramienta que sirve, que es útil como para poder seguir las pistas del crimen organizado, de los delincuentes, etcétera? Mire, yo creo que hay temas que responden solamente a los datos y a las realidades. Habíamos desmontado el hecho de la base de Manta. Hay varios analistas que dicen que supuestamente la salida de la base de Manta es uno de los precursores en el año 2009 de lo que pasa en el año 2023, empezando desde ahí de la temporalidad. A mí me parece incluso hasta una ridiculez. Pero más allá de eso, a mí me da mucha pena que muchos analistas y gente vinculada con el sector de la seguridad no le apuesten a las capacidades propias de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eh, Hay una suerte como de una dependencia irracional por no la cooperación, porque la cooperación es un elemento que es indispensable entre las policías, entre las fuerzas del orden a nivel mundial y entre los estados. Nosotros tuvimos un fuerte proceso de cooperación con los Estados Unidos, con la Unión Europea, sobre todo en materia de narcotráfico, y eso es lo que hay que volver a hacer. Pero ahora supeditar los organismos de seguridad
a las políticas públicas de otros países, a mi punto de vista, y según lo que dicen las cifras, es un error. Claro, obviamente los consejeros y los secretarios de seguridad del gobierno que está a punto de salir han buscado justificar su propia ineptitud y su propia falta de logros y de resultados, indicando que el Estado ecuatoriano ha desmantelado los organismos de seguridad. Pero aquí hay que hacer algunas cosas importantes. Ellos hablan supuestamente de que existía un Consejo de Seguridad Nacional. En el año 2009 se aprueba la Ley de Seguridad Pública del Estado y se crea un Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es básicamente el mismo organismo, Ujú. pero con unas instituciones fortalecidas. Se crea una propia inteligencia a nivel de Estado, una inteligencia ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas siguen participando con la Policía Nacional en el mismo consejo, es decir, se le cambia de nombre al Consejo de Seguridad Nacional que hablan estos analistas y se llama ahora Consejo de Seguridad Pública del Estado. Se desmantelan dos unidades de la Policía Nacional, una que estaba fuertemente vinculada a la Embajada de los Estados Unidos, pero se crean dos unidades especiales con capacidades propias dentro de la Policía Nacional. La una era el GAO, la otra la UIES, se crea la ULCO y la UIADA dentro de la Policía Nacional, pero con capacidades propias, con tecnología propia, con capacitación, obviamente de las mejores policías, pero con política pública y con intereses propios, porque a los ecuatorianos lo que nos interesa, sí, por supuesto, es que la droga no llegue al mercado de los Estados Unidos, pero lo que nos interesa es desarticular a nosotros las bandas que operan en el Ecuador. Y eso es lo que hicimos, y esos datos lo demuestran. Yo no entiendo cómo hay gente que quiere poner el framing de que se pactó con el narcotráfico, que se desarticuló los organismos de inteligencia, que se desinstitucionalizó a la policía y las Fuerzas Armadas, y sin embargo, en el periodo 2009 al periodo 2016 existe la reducción más fuerte de muertes violentas, una gran capacidad de incautación de droga y sobre todo un dato adicional, porque ahora yo veo que el gobierno actual eh, hace como un logro que incauta mucha droga, correcto que incauta mucha droga, pero es el Ecuador uno de los principales proveedores de la droga que llega a Europa, por ejemplo. En nuestro periodo, el Ecuador no era ni por lo menos uno de los principales proveedores de droga, lo que significaba que la droga que nosotros incautábamos era una gran cantidad de la droga que salía. Ahora la droga que se incauta es una droga residual del gran tonelaje de droga que sale. Usted habrá leído, me imagino, doctor Fuentes, lo que dijo el presidente de Colombia con respecto a esto que acaba de señalar, ¿no? De que quizás esta nueva lógica de los grandes cárteles está utilizando justamente al Ecuador como la principal vía de salida de la droga y convirtiéndole al Ecuador además como uno de los principales proveedores de droga en Europa, por ejemplo, y que también estos cárteles están, digamos, por esta lógica del mercado ilegal de la droga y de la cocaína, tratando de migrar también a la venta de otro tipo de estupefacientes como el fentanilo, que está cobrando miles de vidas en los Estados Unidos y ya casi convirtiéndose en una nueva suerte de pandemia y de crisis sanitaria en los Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene con respecto de, no sé si coincide, no coincide con la visión del presidente de Colombia? Sí, por supuesto que el mercado de la droga ha cambiado totalmente, eh, pero los cambios, en mi punto de vista, los cambios que suceden son cambios generalmente de la relación de qué tipo de droga comienza a predominar en el mercado. Y obviamente cuando cambia el tipo de droga, también cambian las organizaciones que están a cargo de la producción, distribución y obviamente la salida y llegada a los mercados que consumen ese tipo de droga. Pero la solución de los problemas acaban siendo lo mismo. ¿Por qué, por ejemplo, en estos últimos años ha sido un gran negocio para el narcotráfico sacar la droga a través del Ecuador? ¿Por qué? Porque obviamente hay una policía que no está eh, debidamente respaldada, una policía que no tiene todas sus capacidades para combatir al narcotráfico, una policía que lamentablemente no tiene eh, control suficiente para evitar ser permeada por las organizaciones criminales, incluso estamentos de algunos políticos que han estado operando en relación con organizaciones delictivas. Entonces, obviamente, la droga como un negocio busca donde ese negocio es mucho más fácil de hacer. Y lamentablemente en las condiciones de los dos últimos años en más y del gobierno anterior un poco menos, han permitido que el Ecuador hoy sea uno de los caminos o uno de las rutas de tránsito más rentables para que el negocio de la droga pueda cumplir sus fines. Muy bien, le quiero agradecer al doctor Diego Fuentes, ex viceministro del Interior, por haber aceptado la invitación a esta entrevista para conversar sobre
cuánto influyó esta ola de inseguridad y la violencia que vive el país en esta elección, y también ver qué es lo que podría hacer el próximo gobierno en un periodo corto en esta materia. Muchísimas gracias, doctor Fuentes. Un abrazo. Un saludo a todos los ecuatorianos. 8:21 en la mañana, hacemos un brevísimo corte y de inmediato regresamos a la siguiente entrevista con Selene López, politóloga e investigadora, para seguir en este análisis postelectoral.